Iglesia, buenas noches, bienvenidos. ¿Por qué no te pones de pie? Y dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a gozarnos en su presencia. Vamos a gozarnos esta noche, amén. Vamos a disfrutar de alabar a nuestro Dios. Y acompáñame aquí con tus palmas. Hoy nos reunimos, Señor, a exaltar tu nombre. Reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, y que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, y que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena ese lugar. Espíritu Santo, llena nuestras vidas, Señor. Llena esta casa con tu presencia, Dios. Todos aquí con sus palmas. Anhelamos ser llenos de tu presencia, Señor. Yo te invito a que derrames tu corazón delante de Él y que le digas: Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero ser lleno, Padre. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder, me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Viento recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena ese lugar. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Amén. Y dale un grito fuerte al Señor. Queremos ser llenos de ti, Dios. Aleluya, el Señor es grande, el Señor es digno de suprema alabanza y de suprema adoración, y por eso vamos a cantarle con todo nuestro ser. Declaramos: Jehová de los ejércitos está al frente de nosotros. Vamos, sus palmas aquí. Gracias, Señor, manifiéstate en este lugar. Grande y fuerte es nuestro Dios, Él es el Señor de esta casa, así que dile: grande y fuerte es nuestro Dios.
Aleluya. Aleluya, Padre, hoy te exaltamos, Señor. Y hoy nos deleitamos en tu presencia, Dios. Porque no hay mejor lugar que estar sentado a la mesa contigo, Dios. Si tu deleite es el Señor, yo te invito a que levantes tus manos. Si tu deleite está en su presencia, yo te invito a que le adores. Yo te invito a que le digas: Señor, aquí está mi vida, Padre. Tú preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Tú preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Hoy levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. Vamos, levanta tus manos y dile: así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. En el valle sé que estás junto a mí, tu bondad y tu gracia me seguirán a mí. Mi alabanza y gratitud son para ti, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Hoy levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. Con manos alzadas, Señor. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. Porque tú derramaste, Señor, hasta la última gota de sangre. Tú ofreciste tu vida por nosotros, Señor, sin merecerlo, Padre. Y por eso hoy te ofrecemos nuestra vida. Por eso hoy te ofrecemos este cántico, Señor. Y aunque vea que estoy rodeado por ti. 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 Si tu fe está en el Señor, dile: vea que estoy rodeado por ti. Y aunque vea que estoy rodeado por ti. Y aunque vea que estoy rodeado por ti. Y aunque vea que estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. Vamos a orar. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es.
por ti. Y aunque vea que estoy rodeado por ti. Y aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. Podemos todos juntos como iglesia levantar nuestras manos y cantar en el Espíritu y decirle: Señor, mi confianza está plena en ti, Dios. Mi confianza está plena en ti, Señor, en quien eres tú, en el Dios Todopoderoso, en el Rey que está por sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús, en aquel que dio su vida por mí, en aquel que me dio su Espíritu Santo y infundió vida dentro de mí. En Él está mi confianza. Solo Él merece mi adoración. Solo Él merece mi tiempo. Solo Él merece mi vida. Así como tú entregaste tu vida, Señor, hoy venimos a ofrecerte la nuestra, Padre. Hoy venimos a ofrecerte la nuestra, rendidos delante de ti, Señor. Y en señal de rendición levantamos nuestras manos, Padre, y decimos: así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. Vamos a adorar al Rey. Adórale, adórale y entrégale tu corazón. Solo a ti, Jesús. Solo a ti adoramos, Dios. Gracias. Gracias, Él es el que nos defiende. Él es el que está con nosotros. Espíritu de Dios, llénanos. Queremos entrar en una nueva dimensión de tu Espíritu. Dice su palabra que Él sana al que está quebrantado de corazón. Humíllate bajo su mano poderosa. Dile: Espíritu de Dios, me presentaré como sacrificio vivo. Yo navegaré en el río de tu Espíritu. Yo adoraré en el río de tu Espíritu, y ahí adoraré al Dios de mi amor, al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende acá.
Espíritu, Espíritu, dile desciende, desciende como fuego, como en el Pentecostés. Ven, lléname de nuevo. Yo adoraré al Dios de mi vida y me adoraré por su inmenso amor. Dile, yo adoraré al Dios de mi vida y yo adoraré a Dios de mi vida que me protegió sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés. Ven, lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés. Ven, lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés. Dile, ven, lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés. Ven, lléname de nuevo. Vamos, entra a su presencia, dile, Señor, me entrego como sacrificio vivo, agradable a ti, Señor. Me entrego como sacrificio, me entrego como sacrificio vivo a ti. Te adoramos, Señor, y queremos darte toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú eres digno de recibirla. Veniste a adorarle, veniste a su casa a exaltar su nombre. Así que levántale tus manos y dile, Señor, me presentaré ante ti.
infinito que todo lo puede. Órale al que vive. Órale al Señor. Él todo lo puede. Aleluya. Aleluya, Señor. Él es infinito. Aleluya. Él es demasiado grande. Levante a Cristo en este lugar. Aleluya. Nosotros adoramos es infinito. Él es el más alto del más alto. Él es el Adonai. Él es el Todopoderoso. Es importante saber desde dónde tú estás adorando. Fíjese bien, si yo estoy adorando desde un lugar de tristeza, mi adoración es aguada. Si estoy adorando desde un lugar de fracaso, mi adoración también no es como debiera ser. Pero si tú adoras desde el Dios que es infinito, desde el Dios que todo lo puede, tu adoración es sublime. Yo te pregunto, ¿desde dónde estás adorando? Si el Señor es infinito, si Él todo lo puede, levántele la mano al Señor y dígale: Señor, estoy adorando desde ese Dios infinito. Yo sé que todo lo puedes. Yo sé que para ti no hay nada difícil. Mi adoración será desde ese lugar para decirte que tú eres el Todopoderoso. Vamos a adorarle como Él merece, porque Él es digno. Levante a Jesucristo en este lugar. Aleluya. Infinito, que todo lo puede.
Bendito sea el Señor. Miren, mis amados, quiero compartir la carta de Romanos, así como está, Romanos capítulo 8, versículo 34. Mire, carta de Romanos 8:34. Bendito sea el Señor. Podemos decir, ¿verdad? Hasta aquí el Señor ha estado con nosotros, ¿verdad que sí? Bendito sea Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor en estos versículos. Desde el 33, mi niña hermosa, póngame desde el 33, porque el Señor nos ama profundamente. ¿Cuántos saben que el Señor nos ama? Es tan importante, amados, que en medio de cualquier circunstancia, la más difícil que parezca que Dios permita para nuestra vida, tú puedas ver que aún con ello el Señor te ama. En ocasiones el Señor va a romper tu corazón en cosas que Él decide para tu vida, pero tienes que creer que en medio de lo que Él decidió, Él te sigue amando. Porque si tú no crees eso, amados, cuando viene algo que Él destinó para ti, vas a decir que Dios es injusto, que Dios es cruel. Pero Dios, si algo dejó, planeó algo para tu vida, algo que te duela, algo que rompa nuestro corazón, tienes que seguir creyendo: Señor, tú sabes por qué. Yo sé que tu voluntad es buena, agradable, perfecta, y que me amas profundamente. Si eso no está basado, amados, cualquier circunstancia que usted viva va a dejar de creer, va a dudar y se va a alejar de Dios. Es como si mi hijo me pide algo y le digo: no te lo voy a dar, hijo, porque te hace daño. Y él se enoja conmigo, pero él no ve lo que yo estoy mirando, porque yo soy una mamá y puedo ver peligros. También Dios designa cosas o destina cosas para tu vida. Yo te digo a ti, hay cosas que Dios decidió en este tiempo para procesarnos, pero Dios tiene un buen plan para ti. No dudes del amor de Dios. Mira lo que dice el Señor: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Diga: yo soy una escogida de Dios. Dios me escogió por su pura gracia, con amor eterno me amó, por eso me prolongó su misericordia. Dice: si Dios es el que te justificó, versículo 34, ¿quién es el que te va a condenar? Amados, si Cristo es el que murió por ti, más aún el que también resucitó, porque deje usted que murió, también resucitó, y el poder de la resurrección opera sobre nuestras vidas. Él también además está a la diestra de Dios. Él también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién? Pregunta el mismo Pablo ahí en la carta a los Romanos. ¿Quién entonces, amados, nos separará del amor de Cristo? Y luego lo dice: la tribulación. ¿Te dejó Dios de amar? Tuvimos situaciones no fáciles en este tiempo. Dice: ¿te va a separar esto, el amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. 36. Dice enseguida: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Hasta ahí. Dice: antes, enseguida, 37, antes en todas estas cosas, diga, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amados, nadie nos podrá separar del amor de Dios. No hay nada. Nomás le digo, manténgase creyendo que lo que el Señor le esté permitiendo vivir, nunca le ha dejado de amar. Las circunstancias que Él preparó para usted son circunstancias que nos están procesando, porque lo que viene es muy grande. Amén. Y el Señor está interesado en nosotros desde esta perspectiva. Las veces que el Señor toma decisiones sobre nuestras vidas, creyendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que todo, amados, Dios, diga, no es un Dios caprichoso. Dios no es un Dios voluntarioso. Él no trabaja ligeramente. Él es bueno. Diga: Dios es bueno. Nos dio a su Hijo Jesucristo. Si nos dio a Cristo, ¿cómo no te dará con Él todas las demás cosas? Amén. Y desde esa perspectiva aceptaremos lo que el Señor ha destinado para nuestra vida como parte de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Vienen tiempos gloriosos. Viene una visitación enorme, maravillosa sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque viene una cosecha de almas. Estamos aquí, qué bueno, este es el mejor lugar. Venir a la casa de Dios a adorarle, a decirle: gracias, Señor, hasta aquí has estado conmigo. Gracias por tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por los procesos, porque me llevan a otra dimensión. ¿Estamos de acuerdo? Dile un aplauso fuerte al Señor por ese amor incomprensible.
Él mira más allá de lo que tú puedes mirar. Nuestra mirada es limitada, solamente miramos hasta donde llega, pero Él mira más allá y Él es bueno en gran manera. Amén. Claro que sí. Pues vamos a continuar ahora en este primer servicio de adoración presencial, ¿verdad? Estamos felices de podernos reunir, ¿verdad? Y dándole gracias al Señor. Qué bueno que se ha venido a la casa de Dios, ¿verdad? Que es muy diferente la transmisión hasta la alabanza en vivo. Claro que sí, es totalmente diferente estar en la casa de Dios y adorarle. Amados, vamos para adelante. De aquí en adelante su vida como creyente, como su vida cristiana debe de ir en constante ascenso. Para atrás, como decía aquel, ni para el arranque, ¿verdad que sí? Vamos a perseverar en el Señor. Los tiempos son difíciles, pero nosotros tenemos un Dios vivo. Amén. Vamos para adelante en el nombre del Señor. Yo le pido que prepare su ofrenda, mis amados. Le doy gracias a cada uno de ustedes que en todos esos casi 6 meses, 5 meses y medio, estuvieron aportando, sembrando, depositaban. Gracias, amados. Sin ese amor, ese compromiso, no hubiéramos podido seguir con todos los gastos que se vinieron, ¿verdad? Sin tener servicios, pero Dios ha sido bueno. Gracias por sus aportaciones, gracias por su siembra, gracias por todo lo que sembraron de una o de otra manera, sea personalmente o depositaron. Gracias, amados. ¿Por qué? Porque todo eso se invirtió en lo que fueron las transmisiones y cosas que se hicieron en la iglesia, y vamos confiando que el Señor tiene cosas grandes. Todavía no tenemos una indicación de que el domingo puedan venir los pequeños menores de 10 años. Estamos en eso, ¿verdad? Porque quisiéramos que ya hubiera ese permiso de nuestras autoridades. Por lo pronto estamos abiertos a los servicios. Venga con su cubrebocas, cubriendo y cumpliendo con todas las medidas sanitarias, y Dios nos va a ayudar y nos va a librar de toda plaga, nos va a librar de toda enfermedad, porque Él es bueno. Amén. Mire lo que dice el Salmo 20. Precioso salmo. Es un salmo que tiene un poder que usted ni se imagina. Dice que Jehová, iglesia, te oiga cuando estés en el problema, cuando estés en el conflicto, cuando estés en la situación más difícil. Que el nombre del Dios de Jacob te defienda, que te envíe la ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Quizás se metieron las ofrendas, que se acuerde, fíjese, que haga memoria de todo lo que ha sembrado para la casa de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros hacemos pacto con ese Dios vivo, diga, a Dios no se le olvida nada, a Dios no se le pasa nada. Diga, que haga memoria, que se acuerde de todo lo que se siembra, porque sabe, amados, el dinero no es papel, como dice mi esposo. Cuando usted siembra dinero, siembra su trabajo, su esfuerzo, todo lo que usted se esfuerza todos los días para trabajar. Cuando una persona siembra su dinero, está sembrando su vida. Así que el Señor se acuerda, donde está tu tesoro está tu corazón. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu sacrificio. Versículo 14, que te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Amados, que esta palabra se les cumpla, que cuando estén en la situación más difícil, el Dios eterno que mira todo, se acuerde de todo lo que ustedes siembran, y al que no se le va nada, amados. Porque ¿sabe usted que el Señor no está en crisis? ¿Sabe que Él no está en bancarrota ni tiene ningún problema con el dinero? Él es el dueño del oro y la plata, y ese, amados, es el que nos va a suplir y nos va a sacar adelante. ¿Verdad que sí lo cree? ¿Cómo le va a hacer mi Dios? Él sabe cómo lo va a hacer. Él es el Todopoderoso. Amén. Siempre con alegría, y vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Sentir como en Pentecostés, en unidad de corazón, anhelamos la promesa como fuego abrasador, y que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser.
Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena ese lugar. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, y que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena ese lugar. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder, me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena ese lugar. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Aleluya, 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 bendito sea Dios. Aleluya. Puede sentarse, mis amados, ¿verdad? Antes de darle lugar a mi esposo, el doctor Villazón, solamente comentarles, ¿verdad? Este año, si el Señor nos da vida y salud, nos permite, ¿verdad? Por ahí ve a Arturo, ¿verdad? Ya traes el pelo largo, Arturo. Nos están dando más ganas de crucificarte. Miren, amados, entre los proyectos que hay, si el Señor así lo permite, hemos estado todo el año. Se ríe con una risa así nerviosa. Arturo, le pedimos que no se cortara el pelo, porque andamos detrás y hemos orado, estamos pidiéndole a Dios que nos abra las puertas para poder realizar esa obra, las puertas del cielo, las llamas del infierno. No se pudo por el COVID, pero creemos que los corazones están preparados para poderlo realizar. Solo estamos esperando que se acomoden los tiempos, ¿verdad? Los días, ¿verdad? Y bueno, él va a ser ahí el papel de Cristo, ¿verdad? Y por eso trae el cabello largo para lo que vamos a hacer. ¿Qué se trata? Es una obra, la obra cristiana más fuerte que de todos los tiempos. Entonces estamos viendo cuando el Señor ya acomoda esas fechas. Sería una semana completa, si el Señor así lo permite, en este lugar, acomodar toda la nave para oscurecer y todas las luces y todo lo que el Señor sé que quiere hacer cosas grandes. Las almas van a venir a Cristo y necesitamos pues ir enfocando todo a evangelizar, a llevar un precioso evangelio de Jesucristo, y las personas
se ha preparado sus corazones para recibir la palabra. No sabemos la fecha, solo estamos mirándose ahora en septiembre, octubre. Confiamos en que ya los permisos se den y que no estemos con tanta medida sanitaria para poder tener esta obra y poderla presentar ya sin peligro. Confiamos en que se pueda lograr, ¿verdad?, pronto en el nombre del Señor. Así que tengan en oración. Creemos que todo lo que Dios ha permitido a nuestra vida, por supuesto, tiene propósito, y es que las almas vengan a Cristo, ¿verdad que sí? Así que Dios es bueno y en eso estamos, solo ya esperando que Dios nos les dé luz verde, ¿verdad?, para trabajar los diálogos y todo lo que se va a hacer. Ya nos estamos preparando en el nombre del Señor. Por favor, es tener oraciones, ¿verdad? El servicio de hoy está siendo grabado, se va a transmitir, a lo mejor se va a subir a un lugar del YouTube de Cristo Rey de Gloria. No, a lo mejor en una semana ya se sube, pero el propósito es también, ¿verdad?, que muchas personas, ¿sabe?, se han quedado en sus casas y no quieren salir, y no es sano. Está habiendo mucha depresión y suicidio porque se quedaron enclaustrados, y sacarlos no ha sido fácil. No es sano una persona que se pastorea por un celular, ya no ve a nadie, porque obviamente todo este encierro dañó, lastimó, ¿verdad? Entonces estamos tratando un poquito de provocar que venga la gente, que se reúna, que tenga hermanos en Cristo, que oremos unos por otros, ¿verdad que sí? El encierro no es sano, ¿verdad que sí? Dios es bueno y lo hacemos así, lo vamos a estar haciendo, tanto el servicio del miércoles y del domingo. Se van a estar subiendo no próximamente, sino tal vez una semana o 10 días, ¿verdad? En ese lugar del YouTube. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues le dejo el lugar a mi esposo, el doctor Villazón. Hay una palabra muy linda en el nombre del Señor. Vamos a hablar sobre el buen samaritano. Una de las características de la palabra de Dios es que más que cuando se habla de la ley, cuando se habla de los primeros 5 capítulos de la Biblia, el Pentateuco, siempre más que lo que se debe y lo que no se debe de hacer, más que ver la frialdad de la ley, hay que ver el espíritu de la ley. La Biblia tiene una capacidad de darnos vida, generar vida y orden para nosotros. Y aquí hay un episodio muy interesante, porque se juntaron los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, los doctores de la ley, para probar a Jesús, y de eso salió una enseñanza maravillosa, porque así es Jesús. De lo malo saca cosas muy buenas, y salió una magnífica y una impresionante y hermosísima enseñanza, que es el buen samaritano. El buen samaritano no sabemos si es una parábola o fue una historia real. Yo siento que fue algo que sucedió, pero vamos a leerla. Está en Lucas 10 del 25 al 37, y algo que empezó como una pregunta capciosa para tentar a nuestro Señor Jesucristo, se convirtió en una enseñanza de vida para todos nosotros, donde se nos enseña algo muy importante. Más que la frialdad de la letra escrita, vemos la capacidad de la palabra de Dios de llevar vida y generar amor y generar restauración y salvación para cada uno de nosotros. Vamos a leer en Lucas 10, son 12 versículos. Lucas 10 del 25 al 37. Y dice de la siguiente manera: he aquí un intérprete de la ley, también se le dice un doctor de la ley. En algunas Biblias le dicen un maestro de la ley o un traductor de la palabra. Eran unos como especialistas en interpretar la palabra de Dios, y generalmente eran fariseos. Y aquí un intérprete de la ley, un maestro de la palabra de Dios, se levantó y dijo para probarle. O sea, su intención no era preguntar. La intención de este maestro era probar, era tentar, era cuestionar. Así que la respuesta
La respuesta fuera que fuera era para hacer una trampa para nuestro Señor. Pero el Señor, que conoce los corazones, sabía la intención de este maestro de la ley, y por eso, de una pregunta que iba a ser una pregunta que fue tremenda, que iba a traer una tremenda enseñanza, tuvo nuestro Señor que tomarla con cierto cuidado. Pero vamos a enseguida, dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué pregunta? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, y aquí viene la enseñanza preciosa, de una agresión que estaba recibiendo, él lo convirtió en una enseñanza preciosa. Le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, entre paréntesis, un enemigo del pueblo de Dios, un contrario, que iba de camino, vino cerca a él y viéndole fue movido. Alguien le tocó el corazón. Fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. De gran significado siempre ha tenido estos elementos en la palabra de Dios. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues? Aquí regresa la pregunta. ¿Quién pues de estas 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. O sea, no dijo el samaritano, porque no soportaba ni decir yo creo esa palabra. Digo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Probablemente él era uno de los levitas que aquí se menciona, ¿verdad? A lo mejor. Yo creo que sí. Aquí viene, vamos a disfrutar, vamos a desmenuzar, vamos a aspirar, a respirar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios porta siempre el Espíritu Santo. Y vamos a ir viendo el primer versículo que dice, he aquí en el versículo 25, dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. O sea, la intención, la pregunta estaba preciosa, la pregunta estaba hermosa, la pregunta estaba poderosa. Yo como le diría, tremenda estaba la pregunta, estaba muy bien hecha. Pero la intención era sucia, la intención no era buena. Así que Dios no pudo, porque si hubiera llegado un hombre religioso y le hubiera hecho esa misma pregunta
con un corazón limpio, con un corazón bueno, como lo hizo Nicodemo, que llegó y que le dijo: Señor, sabemos que tú vienes de Dios. Nicodemo es el antítesis. Llegó y le dijo: Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie podría hablar como tú hablas, hacer los milagros que tú haces, hacer las maravillas, las sanidades, si es que Dios no estuviera con él. Así que Dios está contigo. Y ni siquiera le preguntó nada. Y a Nicodemo le soltó todo. Todo. Le dijo: te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Te es necesario nacer de agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No, le soltó todo un capítulo de los más poderosos, sin haberle preguntado nada, con la pura intención. ¿Con qué intención nos acercamos nosotros a Dios a preguntarle las cosas? ¿Con la intención de quejarnos? ¿Con la intención de decirle por qué yo? ¿Verdad? O regresamos con la intención, o vamos con la intención de recibir vida y recibir el Espíritu y recibir y decirle: Señor, lo que tú digas, lo que tú mandes, yo vengo, Señor, he aquí, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Veamos con la intención de reconocer y de acercarnos a Dios con un buen corazón para recibir de Él toda su misericordia y todo su amor. Entonces, aquí dice, este intérprete de la ley vino y le dijo una pregunta tremenda. Dice: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este hombre no sabía que no hay nada que hacer. No hay ningún mérito humano. ¿Qué podemos nosotros hacer? Brincar, saltar, pegarnos, agarrar un cinto y darnos en la espalda. O sea, ¿cómo vamos a merecer la vida eterna? No hay ningún mérito humano. Dice Efesios 2, del 8 al 9, que la vida eterna es un regalo de Dios. Es un don de Dios, que el hombre no puede hacer nada. El que hizo todo fue Jesucristo en la cruz. Dice: porque por gracia, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, no porque te fuiste e hiciste y tradujiste y viajaste. No. Nada, ningún mérito humano, ninguna cosa que hagas va a ser, que dice, para que, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros sabemos, nuestro Señor Jesucristo le respondió al intérprete de la ley. Podría haberle dado una enseñanza preciosa si él le hubiera traído esa pregunta con una, no con una opción, no con una confusión, no con una intención sucia. Si hubiera llevado con una buena intención, hubiera tenido una respuesta tremenda. Pero como fue con una mala intención, Dios le respondió con otra pregunta. Una pregunta bien inteligente. ¿Saben por qué? Porque le dio coba. Así se dice, ¿verdad? Le dio cuerda. Le dije: ¿quieres cuerda? ¿Quieres soga? Órale, ahí te va. A ver tú, le dice, que eres intérprete y maestro de la ley, ilústranos, le dice. A ver, tú dime, ¿qué se necesita? Hombre, le dijo, y aquel se esponjó como pavo real, dijo y se avienta el Shema, que viene en Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que tengas, ¿verdad? O sea, le dijo el Shema es precioso y es el primer mandamiento. Y le dijo, y hay otro, ¿verdad? Que está
en Levítico 19:18, ¿verdad? Y a tu prójimo, o sea, amarás en forma horizontal a Dios con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está en Levítico 19:18. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, le contesta y le dice: está bueno, está bien, hazlo. Ay, porque se oye así muy fácil, ¿no? Hazlo y obtendrás la vida eterna. Hazlo. Hermanos, esto se oye muy sencillo, pero es bien difícil. Si nosotros que amamos a nuestra pareja, que amamos a nuestros padres, que amamos a nuestros hermanos, ¿verdad? Que los vemos, que los admiramos, a veces batallamos para amarlos. ¿Cuánto más a Dios que no vemos? ¿Cuánto más a Dios que apenas estamos en nuestro corazón buscando y anhelando, ¿verdad? Sí se puede amar a Dios, pero en una vida interior, naciendo de nuevo, en la vida nueva de Cristo. Dice Romanos 8:7: por cuanto los diseños de la carne son enemistad contra Dios. El hombre natural, hermanos, no puede amar a Dios. Dice, los diseños de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Déjenme les explico qué es la carne, porque lo menciono mucho. La carne. Y siempre que menciono la carne, ¿saben qué pensamos? Pues un pecador que está pensando en cosas sucias, está en la carne. Y no. Bueno, y sí también. Pero incluye, además de la carne, incluye muchas cosas. La carne es todo lo que uno es nuestra vida natural, es lo que yo pienso en mi razonamiento, es lo que yo soy en mi vida natural, sin la vida nueva en Cristo, sin la inspiración del Espíritu Santo, sin una orden y un propósito de Dios. Es lo que en mi psique, en mi yo, en mis fuerzas, en mi inteligencia, en mi razonamiento, quiero hacer delante de la gente y delante de Dios. Es lo que me da mi mente. Eso se llama la carne. La carne es lo que yo hago en la vida natural. Y nosotros, aquí dice la palabra de Dios, que en la carne nadie puede agradar a Dios. Dice, ¿por qué? Porque los diseños de la carne, los pensamientos de la carne, los razonamientos de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, según sus fuerzas, no pueden agradar a Dios. Aquí hay otro versículo en Gálatas 2:16. Porque este hombre estaba preguntando, ¿qué voy a hacer? Porque así eran los judíos, así era el hombre religioso. Dice, yo voy a hacer algo que va a impresionar a Dios. No, hombre, vas a ver. Voy a apartarme, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer y voy a impresionar a Dios. Y decía este escriba, dice, ¿qué es? Le preguntó Jesús, lo que yo voy a hacer para impresionar a Dios, para que me dé la vida eterna. Y aquí la palabra de Dios dice que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te dé la vida eterna. No es por tus méritos, es por los méritos de Cristo. Dice Gálatas 2:16, sabiendo, en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. No es lo que yo haga, es lo que Dios hizo. No es lo que yo soy, es lo que Dios es.
No es mi camino, es el camino que Dios puso para que yo ande en él. No es mi fuerza, es la fuerza de Dios. No es mi alma, es el Espíritu de Dios. Dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y esto debemos de tener mucho cuidado, porque se están infiltrando aún en nuestros tiempos. En aquel tiempo, dice, no, pero aquello era en los tiempos de Jesucristo. Pues aún ahora, hermanos, se nos están infiltrando en la iglesia doctrinas judaicas. Todavía en nuestros tiempos se ha ido gente de la iglesia creyendo que por las obras de la ley, que porque ellos portándose bien, que por ellos haciendo esto, haciendo lo otro, van a alcanzar la salvación. Dicen, ¿cómo puede ser? ¿Es posible eso? Pues sí es. Hay doctrinas mesiánicas disfrazadas de cristianismo, pero que su intención es volver a los que hemos sido salvados por la fe a creer que por las obras podemos salvarnos y tener, ahora sí, no valorar la sangre de Cristo que nos salva y que nos restaura y que nos trae la salvación. No por obras, es por la fe que se obtiene la salvación. Dice, por cuanto, aquí dice en Gálatas 2:6, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Seguimos la respuesta aquí que le dio nuestro Señor Jesucristo. Le dijo, hazlo. Amaré el Shema, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, hazlo. ¿Por qué? Porque se oye muy bonito. Pero hacerlo, hacerlo en tus fuerzas, en tu carne. Sí, es para que lo hagamos, pero en el poder del Espíritu de Dios. Sí, es para que lo hagamos en la vida nueva de Jesucristo. Es para que nosotros lo vivamos. Claro que sí, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Claro que sí. Es la máxima bendición que podemos alcanzar, pero no lo vamos a alcanzar por nuestras fuerzas. No lo vamos a poder hacer, sino en la vida nueva que Jesucristo nos da por medio de la fe. Entonces, se quedó no pensaba que nuestro Señor Jesucristo le iba a responder con otra pregunta. Y él mismo se la contestó. Pero dice, en el versículo en Lucas 10:29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Hermanos, este señor era inteligente, ¿eh? Era un maestro de la ley y sabía poner, dijo, y bueno, mi prójimo, nosotros dijimos, qué pregunta tan fácil, ¿no? Porque prójimo significa mi próximo, el que está enseguida de mí, el que es igual a mí. Pero en aquel tiempo era una pregunta muy difícil, más difícil que ahora. ¿Por qué? Porque la respuesta que le fuera dada, lo que le contestara a nuestro Señor Jesucristo, estaba para debatirse y estaba para producir un pleito ahí, para producir confrontación. ¿Por qué? Porque había mucha diferencia entre una persona y otra. Por ejemplo, había mucha diferencia entre hombre y mujer. No se trataba igual a un hombre y a una mujer. En aquel tiempo, todavía a mí me tocó de niño ver en algunos lugares rurales, ¿verdad? Trataban a las mujeres como si no valieran nada, como sirvientas, los esposos. Y en aquel tiempo había hasta oraciones, había una oración de los fariseos que decía, gracias te doy, Dios mío, por haberme hecho hombre y no haberme hecho mujer. Fíjense así.
O sea, para empezar, pues ya había una diferencia entre la mitad de la población, porque la mitad son mujeres y la mitad hombres. Entonces, se trataba en aquel tiempo a la mujer como si no fuera casi nada. Vemos todos los problemas que esto produjo en la palabra de Dios, tantos problemas que tuvo David por no haber dignificado a sus esposas, a su hija, el haber tenido tantas mujeres, no haber tomado en serio a la mujer, no haber tomado, darle la dignidad de prójimo, de alguien semejante a nosotros, igual a nosotros. Y dice, el que dignificó a la mujer, si nosotros lo vemos en la palabra de Dios, fue Jesús. Jesús nos enseñó a amar a las mujeres. Jesús nos enseñó a darle su dignidad. Él tenía siempre un trato precioso con sus amigas Marta y María, con quien sacó de apuros muy, muy pesados a María Magdalena, a la mujer samaritana. Él siempre las vio como a prójimo. Nunca tuvo una diferencia. Pero también había en aquel tiempo los judíos y los gentiles. Un judío consideraba al gentil, ¿saben? Si les digo cómo le decían. El judío, a quien no era judío, decía que era un perro. No lo estoy inventando yo, está en la Biblia. Está en la Biblia. Son como animales, no tienen a Dios. Son como animalitos, son como perros. Así, lo decían así, perro. No sé. O sea, ya entonces, ¿quién es mi prójimo? Torna a fijarse muy bien en la pregunta, ¿verdad? Había otras, libre y esclavo. Había muchos esclavos. Una tercera parte de la población eran esclavos. Y un hombre era dueño de otro hombre. Y tenía una persona, uno que era amo, tenía a su siervo como esclavo, pero era como objeto. Y podía disponer de su vida, podía disponer de sus hijos, podía disponer de su familia, ¿verdad? Y podía disponer de su vida, los podía maltratar, incluso los podía matar. Entonces, o eran seres humanos los esclavos, o eran objetos como animales de trabajo. ¿Y qué tanto esclavo había? Una tercera parte de la población eran esclavos. Toda familia decente tenía su esclavo. Entonces imagínense, la tercera, el 30-40% de la población eran esclavos. Entonces ya decir prójimo ya no era tan fácil. Ahora, había los ricos y los pobres. Los ricos eran muy poquitos y los pobres eran muchos. Y se consideraba, los saduceos, había una doctrina que decía que los pobres estaban abandonados de Dios y que los ricos eran los bendecidos. Había una diferencia. Entonces, ahora sí, ¿quién es mi prójimo, verdad? Y luego estaban los sanos y los enfermos. También el enfermo, la salud se consideraba una bendición, es una bendición. Y el estar enfermo se consideraba como una maldición. Y eso es falso totalmente. Muchos somos probados por medio de un proceso de enfermedad. Pablo fue probado por un proceso de enfermedad para que se estuviera él, dice, para que se fortaleciera en la debilidad, para que se mantuviera humilde, ¿verdad? Porque se subía un ladrillo y se mareaba, se le subían los humos luego. Entonces Dios lo mantenía así con la rienda tensa, ¿verdad? Por medio de un proceso patológico. Había los religiosos y los pecadores. Los pecadores eran los que pues tenían un problema de debilidad de un pecado, y los religiosos eran los peores, porque ellos creían que estaban bien y nada, que estaban peor todavía, porque creían que estaban bien y nada, que eran pecadores igual que los otros. Entonces, el decir quién es mi prójimo, quién es mi igual es difícil. Por eso nuestro Señor Jesucristo le contestó
y le tuvo que decir la historia que vamos a platicar, que no es una parábola, sino que yo siento que fue algo que le sucedió a este señor, a este doctor de la ley, este maestro de las Escrituras. Y se lo dijo esta historia porque el buen samaritano es una historia que narra todo un proceso de lo que la vida hace con el hombre, cómo cae en las garras de Satanás y cómo es librado por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo. Todo eso lo narra, pero en forma encubierta. Es el espíritu de las Escrituras y da una hermosa enseñanza donde se ve la obra de Satanás, la obra de Jesús, la obra del Espíritu Santo, la obra de la iglesia, la obra de los hijos de Dios. O sea, donde se ve todo un panorama, toda una escena hermosa de lo que el amor de Dios hace, de cómo nos libra de las garras de Satanás y del diablo. Entonces le platica y le dice en Lucas 10:30, dice: respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron y le hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Miren, el caminito, que es un camino de más de 1000 metros, que se le decía el sendero de la sangre, era un sendero que era el subir de Jericó a Jerusalén, entre unas montañas donde se cruzaban varias cuevitas ideales para asaltar a la gente. Y tenían que cruzarlo muchos judíos que venían del norte y que iban hacia el sur, hacia Jerusalén, y tenían que subir ese sendero para llegar a buscar al Señor en las ceremonias, en las fiestas que tenían que ir a Jerusalén cada determinado tiempo. Este hombre había ido a Jerusalén, era un judío, había ido a buscar a Dios. Y en el camino de buscar a Dios, de regreso, cuando él regresaba y descendía por el valle de la sangre, el camino de la sangre, era un lugar peligrosísimo, estaba bien identificado, donde había asaltantes, que a veces estaba cuidado y a veces no. Fue asaltado y fue desnudado, fue despojado, fue golpeado y dejado medio muerto. Y aquí nuestro Señor Jesucristo está ilustrando lo que sucede a veces a la vida del hombre que anda buscando a Dios. El hombre que anda buscando a Dios y que en el camino se cruza con las tentaciones de Satanás, con el pecado. ¿Y el pecado qué hace? El pecado nos despoja, nos desnuda, nos avergüenza, nos llena de culpa y nos deja muertos espiritualmente hablando. Muertos espiritualmente hablando. Esto tiene un sentido espiritual, pero también tiene un sentido natural. Por eso se habla del espíritu de las Escrituras. Cuando vemos la ley de Dios, debemos de ver la intención de la ley, el espíritu de la ley. Entonces, esto le sucedió a este hombre y tiene que ver también con un sentido espiritual, con lo que Satanás hace en nuestras vidas, porque en Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para 3 cosas. Diga 3 cosas. Juan 10:10, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 3 cosas? Robar, matar y destruir. Dice: mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero la intención de Satanás es robarnos por medio del engaño, por medio del pecado, matarnos espiritualmente, anulificarnos, quitarnos la vida de Dios y destruir
todas nuestras bendiciones. Él es capaz de destruir matrimonios, de destruir familias, de destruir trabajos. Por medio del pecado, Él es capaz de convertir un hombre digno, decente, limpio, en un hombre sucio, lleno de vicios. Porque es la intención de Él. Él maquina, Él pone situaciones, Él fabrica circunstancias para destruir, robar, matar y destruir. Entonces sucedió algo, dice. Aquí es donde deben de actuar los que representan a Dios, los religiosos, los que hablan, los que se promueven como los líderes. Y dice, y aconteció en Lucas 10, 31 y 32, dice, y aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino. ¿Por qué descendió un sacerdote? Porque era el camino que también iban a Jerusalén. ¿Quién iba? Pues el sacerdote. Dice, iba el sacerdote a Jerusalén a oficiar, a centrarse en el culto, a ministrar, perdón, la palabra correcta es a ministrar la palabra de Dios. Entonces iba y se encontró, vio ahí a alguien tirado y dice que pasó algo. Dice, viéndole, pasó de largo. Dijo, no veo, ¿verdad? No es mi primo, ni mi tío, ni nada de mi mío, entonces yo mejor me sigo adelante, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué lo hizo esto. Asimismo, un levita es el que servía en el templo de Dios, dice. Llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. Ahora dicen, ¿por qué pasó de largo? Si ellos eran los representantes de Dios, si ellos eran los que debían ser movidos a misericordia, ¿por qué se pasaron de largo? Porque hay una ley en la Torá, en el Levítico, que dice que el sacerdote y el levita no deben de mezclarse con muertos. Entonces no se debían contaminar. Si se acercan y lo tocaban, pues iban a contaminar y no iban a poder ministrar en el templo. Entonces dijeron, hay un muerto, pero no se fijaron si estaba muerto o no. Digo, si estará o no estará, yo mejor no me acerco, porque la ley de Dios, la ley de Jehová, dice que no toque yo ningún muerto. Entonces yo agarro la Biblia para mi provecho, porque no vaya a ser que ahí estén ladrones cerquita y también me agarren a mí. Entonces hago la ley y me libro de cualquier problema, y además si está muerto pues no me contamino. Entonces ¿qué me conviene más? Hacerme como que no vi y seguir adelante. Y así pasó con el levita y así pasó con el sacerdote. Estos eran los hombres que representaban a Dios. Dice, la diferencia entre la ley, porque ellos agarraron la ley y la interpretaron a su favor. Y aquí habla Dios sobre para qué es la ley. La ley no es para que la interpretemos a nuestro favor, hermanos. La ley es para ver el espíritu de la ley. La letra de la ley es fría y a veces nos condena, a veces nos juzga. Pero no más que para juzgarnos y condenarnos, es para que miremos y veamos en un espejo lo que somos. Pero la ley tiene un espíritu, tiene un fondo que es para que nosotros seamos salvos también. Dice en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. En Mateo 23:23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezméis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo importante de la ley? Dice, la justicia, la misericordia y la fe. Eso es el espíritu de la ley. La letra mata, mas el espíritu nos da vida. Dice en 2 Corintios 3:6, el cual mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra,
sino del espíritu que está en la letra. O sea, la letra tiene un espíritu. Nosotros debemos de confiar en el espíritu de la letra. Dice, ¿por qué? Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Nosotros cuando tenemos la palabra de Dios, acuérdense que la palabra de Dios, la letra fría nos condena, pero el espíritu de la palabra nos da vida. Cuando nuestro Señor Jesucristo se enfrentó con Satanás, se enfrentaron con palabra. Satanás agarró la palabra para perjudicar, para quitarle a Jesucristo su identidad como hijo de Dios. Si en verdad eres hijo de Dios, o sea, haz como dice en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que conviertas estas piedras en pan, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios tomada como fríamente es condenatoria y mata. Pero la palabra de Dios, el espíritu de la palabra, buscando la intención de la palabra, y la intención que Dios le dio a la palabra es para darnos vida y salvación. Y dice, vamos a seguir con el samaritano en Lucas 10:33, dice, pero un samaritano, diga, un enemigo, uno contrario, uno que no tenía nada que ver con los judíos, un perro, no se crean, porque así los consideraban, ¿verdad? Como perro, ¿no? Un hombre que no era un semejante a ellos, un prójimo, no era un prójimo en el sentido que los fariseos, que los judíos le daban. Uno que ni parecía prójimo, pues fue el que verdaderamente hizo el espíritu de la ley, hizo lo que Dios quería. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole recibió un mensaje de Dios y fue movido a misericordia. Tuvo un corazón receptivo a la voz de Dios. Tuvo un corazón sensible al Espíritu del Señor, porque el samaritano también era temeroso de Dios. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Diga, ¿cuál es el mesón? Diga, la iglesia es el mesón. Y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele todo lo que gastes de más, y yo te lo pagaré cuando regrese. Esta es aquí lo que nosotros debemos de ver, lo que es el espíritu de la misericordia. El espíritu de Dios fue movido a misericordia. No es el que sabe la Biblia al revés y al derecho, es el que recibe el propósito y la voluntad de Dios en su corazón, el que agrada al Señor, ¿verdad? Nosotros vemos en Romanos 13:8 dice, no debéis nada a nadie, sino el amaros el unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? Toda la ley. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nosotros fuimos creados para hacer cosas buenas, porque somos hechura de Dios. Creados, dice, somos hechura suya. Cuando la palabra hechura sí viene de la palabra poema, que de ahí viene la palabra poema, porque somos poema de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer cosas buenas, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nosotros vemos que en lo que hizo el buen samaritano, el hombre que era enemigo del pueblo de Dios, tiene un sentido muy hermoso. Dice que fue movido a misericordia y agarró a este hombre que había sido atacado por Satanás, en el sentido espiritualmente hablando, que estaba medio muerto,
porque así es como el diablo quiere que estemos muertos espiritualmente, alejados de Dios. Y el buen samaritano tiene un sentido de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos la iglesia que somos nosotros, los despreciados de los religiosos, pero los amados que hacemos la voluntad de Dios. Porque aunque no seamos señalados, aunque no hayamos llevado un curso primero, segundo y tercer grado de discipulado, aunque no tengamos mucho conocimiento, si somos guiados por la misericordia de Dios, si somos guiados por el amor de Dios, nosotros estamos haciendo la perfecta y buena voluntad de Dios. Y nosotros estamos siendo verdaderamente la mano de Dios, la boca de Dios aquí en la tierra. Y estamos representando verdaderamente lo que Dios quiere, como este samaritano que fue la mano de Dios sobre la vida de este hombre que fue atacado por estos ladrones. Nosotros vemos en este ejemplo lo que Dios hace en nuestras vidas cuando estamos que fuimos despojados por Satanás. Llega el Hijo de Dios, llega la iglesia, llega nuestro Señor Jesucristo, representado ahora por un enviado, por un ángel con pies y manos, que representa la iglesia de Cristo, y nos toma y venda nuestras heridas, y dice, y pone vino y aceite. El vino representa la sangre de Cristo, porque por medio de la sangre de Cristo nosotros recibimos la restauración y la sanidad de nuestros pecados. Nuestros pecados, dice, he aquí cuando nuestro Señor Jesucristo celebró la última cena con sus apóstoles, dijo, he aquí, y puso el vino, mi sangre, dijo, mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. La sangre representa el vino, que tiene la capacidad de sanarnos, que nos sana de lo que nos dañó Satanás, de lo que nos dañó el pecado. Y el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Cuando alguien era sanado de lepra, que representa el pecado, se le ponía estos dos elementos. Se le ponía la sangre y se le ponía el aceite, que es la obra siempre del Espíritu de Cristo, que nos trae su vida nueva, que nos restaura, y el Espíritu Santo, que nos trae la transformación y que nos trae poder y nos trae la fuerza para salir adelante y sacar adelante nuestra vida. Entonces este hombre cubrió las heridas de este hombre que había sido despojado por los ladrones con vino y aceite, que tienen un sentido espiritual muy hermoso, y lo llevó ¿a dónde? A un mesón para que se recuperara. ¿Cuál es el mesón? Diga, ahorita estamos en el mesón. El mesón es la iglesia. El mesón es el templo de Dios. Aquí es donde se recibe a los que fueron asaltados. Aquí es donde se recibe a los que están medio muertos. La iglesia es un hospital. El templo es para gente que está dañada de afuera. Si afuera te dañaron, si afuera te despreciaron, si afuera te robaron, si estás en medio muerto, como así decirlo, aquí es el mesón de Dios, donde nuestro Señor Jesucristo trae a sus heridos, donde vas a ser restaurado, donde vas a ser sanado, donde vas a ser salvado por medio de el Espíritu de Cristo, que te genera vida, y el Espíritu Santo, que te genera poder. Aquí es para que te sanes. ¿Y quién dice? Y dice que el samaritano le dijo al mesonero, ahí te lo encargo. ¿Quién es el mesonero? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de que nuestra restauración sea completa. ¿Dónde? En el mesón. ¿Y quiénes son los ayudantes del mesonero? Diga, somos nosotros. Nosotros somos los que recibimos a los que vienen de allá afuera.
que han sido maltratados, que han sido robados, que han sido saqueados. Aquí es un lugar de restauración, hermanos. Y usted, cada uno de nosotros somos el buen samaritano. Tú eres el buen samaritano. Tú eres la buena samaritana. Dios nos ha puesto, aunque no somos nada, aunque somos despreciados por el mundo, no importa. Dios agarró lo vil y lo despreciado. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de cada uno de nosotros y para salvar a la humanidad. Nosotros somos el mesón de Cristo. El mesón es el lugar donde se restaura, es el lugar donde se sana. Y nosotros vemos que esto le explicó, porque este doctor de la ley, este doctor de la palabra, no tenía una intención buena sobre qué era preguntar, ¿qué haré para obtener la vida eterna? ¿Verdad? Pero Jesucristo, en su historia que le estaba dando la clave, indirectamente, escondida, velada, de cómo él podía obtener la vida eterna. Dice, si haces esto, vas a obtener. Si amas verdaderamente a Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo, hazlo y vas a obtener la vida eterna. Nosotros, ayudando y haciendo la verdadera voluntad de Dios, obtenemos la vida eterna. Esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia es esa: ser la mano de Dios, ser la boca de Dios para salvar y para sanar. Ahora viene la pregunta que le hizo Jesús al maestro de la ley. En versículo 36 y 37 le dice, ¿quién pues? Le dice en Lucas 10:36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquel no quiso decirle, pues fue el samaritano, porque se le revolvió el estómago, ¿no? Aquel era un religioso, a lo mejor era el levita que había mencionado, ¿verdad? O a lo mejor él le dio un espejo. Si él fue uno de los hombres que cuando vio el muerto no se hizo como que no lo vio, esto queda cerrado, hermanos. Le dio un espejo y le dijo, mírate, vete lo que tú eres. Pero como Dios es lindo, Jesús es lindo, porque te dice tus pecados sin avergonzarte, sin decirte tú eres, no te hagas, ¿verdad? No es así. Jesús no es así. Jesús te dice, más o menos pasó esto con alguien, ¿verdad? No quiero decir quién, pero lo estoy viendo. No se crean. Le dijo, ¿qué pues de estos tres te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y esta respuesta es para cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a ir y vamos a hacer nosotros lo mismo. Vamos a tener misericordia, porque la palabra de Dios es para que la vivamos. La vida cristiana es eso, es una vida y debemos de vivirla. Le voy a pedir a los de alabanza que por favor pasen. Y recordar que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Te voy a decir una cosa, hermano. Tú eres la mano de Dios. Tú eres la boca de Dios. Tú eres el consuelo de Dios. Dice 1 Corintios 12:27, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno de nosotros tenemos una función dentro del mesón que restaura a los atacados por Satanás. Cada uno de nosotros, los sugieres tienen una función, los maestros tienen una función, cada uno de nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Tú eres la boca de Dios, tú eres la mano de Dios para bendecir, restaurar y sanar, y para hacer el propósito y la voluntad de Dios
aquí en la tierra. Aleluya, vamos a ponernos de pie. Solamente para cerrar exactamente la enseñanza que el Señor nos ha hablado a través de mi esposo. Estuvo hablando de la importancia de no volvernos a la ley. Yo quiero que usted por ahí me ponga los versículos de Mateo capítulo 15, 21, por favor. El asunto de las doctrinas mesiánicas es que te regresan a la Torá. Un grupo de la iglesia salió en un tiempo aquí y se reúnen con un rabino. Dejaron la gracia de lado y están bajo la ley. Torcieron. Las doctrinas mesiánicas son fascinantes, fascinan, te envuelven y te regresan a la ley. Por eso somos confrontadores en cuanto a eso, a tener cuidado. Mire lo que dice. Fíjese, le voy a hablar para cerrar lo que mi esposo mencionó. Dice el versículo 21, y saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Versículo, sígale, mija. Y he aquí, diga, una mujer cananea, no era judía, que había salido de aquella región, clamaba. Mire que ella oyó hablar de ese Jesús que sanaba y empezó a gritarle, amados, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23. Pero Jesús era judío, no le respondió nada. Era el Salvador. ¿Usted cree que no sabía lo que venía próximamente y él iba a hacer un milagro poderoso? Claro que sí. Pero el Señor, conociendo el corazón, no le contesta. Dice, Jesús no le contestó. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, despídela porque viene gritando tras de nosotros. Versículo 24. Y respondiendo dijo, fíjate qué fuerte. Muchas me han preguntado acerca de la forma en que le respondió. Le estaba respondiendo como judío conforme a la ley. Yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La está provocando, ¿verdad? Diga, era una mujer necesitada. No estaba bajo la ley, no cumplía ningún requisito de la ley. Y él le dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 25. Entonces ella dijo, a mí no me importa la ley. Diga, la ley no importa. Y le dijo, Señor, por favor, dijo, se postró y le dijo, Señor, socórreme. Diga, tenía una necesidad, pero la ley no le permitía acercarse a él. Versículo 27. Y ella le dijo, sí, Señor, ya conozco la ley que les rige a ustedes. Y dijo, está bien, soy un perrito, pero aún, Señor, si no soy de tu pueblo, no soy judía, también los perritos, dijo, dame una migaja de lo que cae de la mesa de sus amos. Amados, ¿qué mujer? Dijo, dame una migajita de eso que cae. Le dijo, y voltea a Jesús. ¿Usted cree que el Salvador no sabía que esa mujer iba a responder así? Le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieras. Y su hija fue sanada en esa misma hora. ¿Qué está diciendo? Lo que tú necesitas no viene por ley, viene por gracia. Esa mujer saltó la ley y le dijo, Señor, dame una migaja. Y le dijo el Señor, grande es tu fe, lo que creíste, ahí está, tu hija es sana. Amados, esta es la demostración de que no volvamos a la fascinación del mesianismo, queriendo cumplir la ley de la Torá cuando nosotros ya estamos bajo la gracia. Volver a la Torá es decirle a Cristo, Señor, tengo otra manera de ser salvo sin ti, cumpliendo la ley. Eso es parte de la fascinación. Seamos cuidadosos. Esta mujer cananea logró que Dios tocara su mano, que Dios sanara a su hija. Diga, fue por fe, fue por gracia, solamente por gracia. Amados, pretender cumplir la ley es una locura, nadie lo puede hacer. Acerquémonos a Dios por gracia. El nuevo pacto, el antiguo pacto fue anulado y entró el nuevo pacto, hecho por la sangre de Cristo. ¿Verdad que es mejor la gracia? Esta mujer logró lo que quería y le dijo, grande es tu fe. Nunca le dijo, oh mujer, cumpliste la ley. Le dijo, no, grande es tu fe. Como creíste, te sea hecho. Diga, yo estoy bajo la gracia. Levante su mano. Amados,
Estamos bajo la gracia. Sin esa gracia no podemos obtener nada. El Dios de la gloria abrió la fe y abrió la salvación, no solo para los judíos, sino para toda la tierra. ¿Verdad que qué linda es la gracia? Levante su mano. Y yo quiero que le diga al Señor: Señor, te doy gracias. Confiese su fe una vez más. Dígale: Señor, una vez más yo te digo a ti, Yahvé, a ti, Jehová. Dígale que tú eres mi Padre, que por gracia yo soy salvo por medio de la fe. Señor, creo en tu Hijo Jesucristo. Creo que Él es mi Señor y mi Salvador. Creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Creo que tengo la vida eterna por gracia, que es un don de Dios. Dígale que es un regalo. Creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Una vez más yo me confieso hijo de Dios. Señor, sé que tú, Señor, escribes mi nombre en el libro de la vida. El Espíritu Santo me habita. Por gracia, Señor, recibo todas las bendiciones del cielo. Yo soy hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. Amados, por gracia recibimos todo por fe. El antiguo pacto quedó anulado y estamos bajo el nuevo pacto. Bendito sea el Señor por ese pacto, ¿verdad que sí? Vamos a adorarle y decirle al Señor: ya soy, Señor, hijo de Dios. Ya no hay temor. Soy libre de la ley. Amén. Adórele al Señor. Ya no soy un esclavo. Bendito sea el Señor. del temor. Gracias al Señor por esa gracia. Yo soy hijo de Dios. Adórele al que vive. Ya no soy un esclavo del temor. Bendito sea la sangre de Cristo. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor, por ese Ya no amor. soy un Aleluya, esclavo adórele por esa del gracia. temor. Gracias, Señor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo Bendito sea, del Señor. temor. Gracias, Señor. Yo soy hijo de Dios. Bendito sea Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Sí lo soy, sí. Yo soy hijo de Dios. Amados, todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos por gracia. Si nos movemos bajo ese punto, nos acercaremos a Dios y nos humillaremos a Él. Y le suplicaremos que extienda su misericordia. Y lo recibimos por gracia, porque Él nos amó. Dice que Él nos amó primero. No elegimos nosotros a Dios. Dios nos eligió a nosotros. Querer hacer cosas buenas, y no le digo que no las haga, sino como consecuencia de la fe. Pero es necesario, amados,
que nosotros nos entreguemos de nuestro corazón. Que fluya la misericordia porque está dentro de mí. No le estoy diciendo que no extienda su misericordia, pero usted se fijó que la ley no dejaba ni hacer misericordia. La ley te ata, te amarra, pero la gracia te permite abrirte y ser misericordioso. Todo lo que nosotros necesitamos lo recibimos por gracia. ¿Qué se necesita hacer? Humillarnos, movernos al Señor, a mover al Señor por misericordia y recordarle: Señor, tú eres mi Dios. Amados, ¿sabe usted que el Señor es bueno? Que el Señor le ama profundamente, que tiene un buen plan para usted, que el Señor está interesado en usted. Pero no pretenda irse bajo la ley, decirle: Señor, aquí está mi vida, te la doy. Aquí está y aquí está. Y la posición es diferente, es gracia. Es que nada merecemos, pero Él no lo quiso dar. ¿Estamos de acuerdo? Ante eso nuestro corazón cambia, nuestra adoración cambia, nuestra vida cambia. Así que levante su mano. La necesidad que usted tenga, tiene que creer y creer que Dios le ama profundamente. Dígale: Señor, aquí estamos. Mira, Señor, tú conoces las necesidades que hay en este lugar. ¿No eres tú, Dios Todopoderoso, quien conoces por nombre y apellido a cada uno de los que están en este lugar, que ha venido a tu casa? Señor, desde el principio de la fundación del mundo, Señor, los escogiste. Tu amor, Señor mi Dios, no tiene fin. Tú eres el Todopoderoso. Dice tu palabra: nada nos separará de ese amor. No hay nada que se ha creado en esta tierra que pueda separarnos de ese amor. Por eso ahora, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos orando, poniendo en tus manos las necesidades que hay ahora, Señor, en tu pueblo. Señor, tú eres nuestro Padre Celestial. No somos huérfanos, Señor. Dice tu palabra que de tal manera amaste al mundo, que nos diste a tu Hijo unigénito, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nos amaste tanto, oh Padre Santo, que te reconciliaste con el hombre. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Ahora, Señor, lo que hay en el corazón en este momento, tómalo. Necesidades económicas, familiares, de restauración, de sanidad. Señor, peticiones que están delante de ti. Tú eres nuestro Dios. Por gracia somos salvos, por gracia recibimos y suples nuestras necesidades. No somos huérfanos, no somos, Señor mi Dios, advenedizos, somos pueblo de Dios. Somos tu pueblo que fuimos sacados de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por Cristo, gracias porque nos podemos acercar confiados al trono de la gracia para hallar gracia, misericordia, Señor, y el oportuno socorro. Hoy necesitamos eso, Señor. Te damos gracias, Señor, por la bendición de ser hijos de Dios. Te damos gracias porque las necesidades las tomas ahora, Señor. Yo solo sé. Tómalas, mi Dios. Venimos a adorarte con la libertad de que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Mi Padre. Aleluya. Mi Padre. Tenga libertad de acercarse a Papá Dios. Yo solo sé. Tenga libertad. No somos huérfanos. Que yo soy su hijo. El Señor nos escogió. El Señor nos lavó con su sangre. Cristo no vino a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Yo solo sé. Dígale: yo solo sé, Señor, que yo soy tu hijo. Que yo soy su hijo. Y que tengo Padre en los cielos. Yo no soy huérfana. Eres mi Padre. ¿Sabe lo que es eso? Tengo Padre en los cielos. Aleluya. Yo solo sé. Yo solo sé que tengo Padre en los cielos. Yo soy su hijo. Yo soy su hijo. Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Sí, Señor, ahora trae, Señor, la certeza de ese amor.
estamos despedidos. Aleluya.